A Dos Pasos, el podcast que une fe y vida. Con las opiniones y comentarios de la teóloga Bernardita Zambrano y de los periodistas Elizabeth Juanola y Aníbal Pastor. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos a 2 pasos de las elecciones 2025. Unas elecciones que una vez más nos convocan a salir a la calle, esperemos que no nos asemos de calor, y que por 4 años nos van a dar la dirección de este país. El Poder Ejecutivo se encabeza por el Presidente de la República, que está elegido por sufragio popular y directo por todos los ciudadanos residentes en Chile. Una oportunidad que incluye en esta oportunidad también la elección presidencial, la de senadores, en Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysén, y diputados. En este momento nos encontramos en una situación en que el voto es obligatorio. Tiempo atrás no lo era. También es obligatorio en mi caso, que no nací en Chile y que ya llevo más de 5 años. Los extranjeros podemos votar en Chile. Y diría yo que no haber nacido en un país no solo no nos exime de la responsabilidad ciudadana, sino que en cierto modo nos compromete todavía más. Así lo siento yo. Vivir en un país, conocerlo, quererlo, te hace tomar una mirada diferente de cómo construir la ciudadanía, la convivencia y la democracia, no solo en ese país, sino en el mundo. Las democracias son sistemas de convivencia que se basan en la elección por votación. Ello implica una responsabilidad en la que le vamos a entregar nuestra representación a alguien que después será electo o no, y que nosotros tenemos que ser capaces de apoyar a esa persona, así no sea la que estaba en nuestra primera elección. Votar es un acto de libertad, un derecho y una responsabilidad que asumimos y que nos compromete a ejercer la ciudadanía. Pero también es una fiesta. El día de las votaciones muchas personas se reúnen, comparten la mesa y esperan juntos los resultados. No necesariamente han votado lo mismo. Es por lo tanto también un ejercicio de la paz y de la fiesta. ¿Y ustedes qué van a hacer el domingo? Efectivamente me invitaron a un asado este domingo, entonces voy a ir a votar cerca de la casa, por cierto, como todo el mundo que se ha inscrito cerca de la casa, y después muy alegremente tomaré el metro y me iré a casa de un amigo que tiene una casa grande y vamos a esperar el resultado. No tengo idea qué va a votar él, no se lo voy a preguntar, supongo que nos daremos cuenta en el camino. Y asumiré el desafío de que en la conversación a lo mejor resulta que no pensamos lo mismo. ¿Qué harán ustedes? ¿Van a vivir las elecciones en Santiago? ¿Se van a ir a otra parte? ¿Cómo? O sea, hay que estar acá para votar de partida. Yo tengo la suerte de que me cambié, porque me cambié de casa y entonces me queda enfrente el colegio donde voy a votar. Así que muy fácil, pero no tengo plan. Me encantó que te hayan invitado a un asado, pero yo no tengo ningún plan. Solamente cumplir con mi deber cívico y también decir que es un deber cristiano, porque en esto estamos buscando también el bien común y eso también es una forma de vivir la caridad. Así que desde ahí me lo viviré y no sé, a lo mejor buscaré a alguien con quien ver los resultados, que es la parte entretenida de este asunto. A mí me gustaría primero saludar a la audiencia, a los auditores, auditoras. Muy bien. Y saludarla a ustedes, pues Bernardita y sí, Elizabeth,
que como Oye, no hay cámaras, nuestro productor. no hay cámaras, tenemos que decir que la editorial de hoy lo hizo Elizabeth Juanola. Estuvo muy bien, me gustó mucho. Me gustó esta alusión a la migración que hiciste. Creo que uno de los temas centrales en estas elecciones. Tú sabes que Chile es el único país de América Latina que permite a los extranjeros votar para elegir presidente de la República. Escuché, sí, yo no estaba tan consciente hasta hace poco, sí, escuché eso. Y me parece muy bien porque, claro, me permite a mí votar. Claro, pero ¿Cómo también sería si yo no estuviera en esta situación? A veces nos ponemos medio egoístas cuando las cosas nos convienen. Así, hay que pensar claro, lo que eso. pasa es que esto está sustentado en ciertas doctrinas de carácter político, o los soberanos son los nacionales del país. En teoría política, para la constitución del Estado se requiere la población que trabaja o vive en un territorio y cómo se organiza esta población, ¿no? Y eso constituye la sociedad política que con normas y todo esto conforma el Estado. Y por esa razón, desde la Revolución Francesa nunca los extranjeros han podido votar para decidir un gobierno, sí para elegir autoridades locales. Entonces, en esta oportunidad, como la sociedad ha sido tan peleada con la derecha y el gobierno, por el tema migratorio que nos pone en una nueva realidad, se autorizó que voten los residentes, ¿no? Que además está contemplado así en la Constitución según la última modificación que hicieron. Yo creo que es válido, que es bueno, pero también hay que tener conciencia ciudadana, que yo creo que no todos los extranjeros tienen la conciencia que tienes tú. Fíjate que todo esto me ha hecho pensar en estos días, porque estaba pensando efectivamente en este momento en que nos íbamos a reunir a hablar de esto, que tenemos que tender cada vez más incluso a una conciencia más global. O sea, a veces recibimos estos mensajes por WhatsApp ahora, antes por correo, donde te invitan a votar por causas específicas, que lo considero muy potente. Y ojalá esto crezca, porque ya no vivimos en pequeñas aldeas, ya sabemos que todos estamos opinando y sabiendo lo que está pasando hoy en Ucrania, en Rusia, en este momento, lo que ha pasado y lo que está pasando en el país, en el mundo, en el mundo, y me confundí mundo con país, porque es que a veces uno llega a llorar, te emocionas, lo vives muy en directo, horas sufriendo con esa gente o alegrándote por alguna cosa que les ha pasado. Entonces, tiene que haber un momento en que podamos también decidir por eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo iría para allá, pero porque la realidad del mundo hoy es que nos hace ciudadanos del mundo, como decía el padre Esteban, ¿no? Y esta ciudadanía mundial o global es muy interesante. Lo que pasa es que como somos los pilotos, los primeros en América Latina, y atravesados por una serie de temas ideológicos electorales, nos quedamos en la chica. Pero yo lo valoro, creo que es muy importante y en algún momento, ojalá todos los países, porque ahora no hay reciprocidad. Salvo Colombia, Colombia permite elecciones hasta de parlamentarias. Yo quería aportar que la doctrina social de la Iglesia nos motiva o promueve también el tema de participar en las elecciones, de votar específicamente, que esto es un acto moral, ¿cierto? Porque estamos en la búsqueda de justicia, en la búsqueda del bien común para nuestro país. Y es un deber que tenemos que vivir en conciencia, pues entonces nos tenemos que informar. No sé cómo les ha ido a ustedes con eso, pero por lo menos yo trato de ser fiel, aunque sea a la propaganda electoral que dan unos minutitos antes del noticiario diario, ¿no? Porque es importante, si bien es cierto, la Iglesia no es que apoye a ningún candidato o ninguna candidatura en específico, sí nos invita a valorar los programas y para eso tenemos que conocer qué es lo que está proponiendo cada candidato
para que podamos votar a la luz de los valores del Evangelio. Y aquí principalmente, y ahí podemos conversar más que de lo que ustedes han escuchado, los valores del Evangelio que tenemos que tener presentes son el respeto a la vida, a la dignidad humana, la justicia social, el cuidado de los pobres, como hablamos harto, ¿se acuerdan en el primer capítulo? La promoción de la paz y el bien común. Entonces, son cuestiones que uno puede empezar a mirar o a recordar de lo que hemos escuchado de los candidatos, cuántos están efectivamente abogando por la dignidad de todas las personas, por la justicia social, por el cuidado de los pobres, y en eso entran hoy día muchos los migrantes, y la promoción de la paz. Vivimos también en un país con harto conflicto. A mí me llamó la atención que ahora, justo una semana antes de las elecciones, comenzaron nuevamente los conflictos en la Araucanía. Entonces, todo eso hay que tenerlo detrás, ¿no? Como para poder ejercer el voto. Completamente de acuerdo también, ¿eh? Yo creo que en esa línea, Bernie, lamento que la conferencia episcopal se quede muy corta. Sí. Porque hicieron una declaración hace un par de semanas diciendo que era bueno votar bien, sin especificar qué es votar bien. Claro. Y se olvidaron de la exhortación apostólica Dilex Itiae, que aborda precisamente que la opción por los pobres es el eje central de cualquier acción, no solamente de la organización de la Iglesia, Estado por el Evangelio. Exacto. Entonces, si yo voy a informarme para votar bien y voy a discernir, no voy a discernir según la franja electoral. Puede ser, sí, me van a informar. Pero desde el punto de vista de la fe y cristiano, voy a discernir a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y en este caso de la exhortación apostólica que está recién emitida por el Papa León XIV y que no fue considerada en la declaración por los obispos. Yo creo que ahí pecaron de omisión, derechamente. Wow. En este sentido, verdaderamente estamos lejos, no solo este país, sino que como seres humanos, porque hemos normalizado y normalizamos continuamente la cantidad de personas que viven oprimidas, sea por situación económica, sea porque definitivamente sus países no gozan de paz, de desarrollo. Niños que todavía no tienen una situación escolar favorecida, muchos adultos mayores, yo diría terrible, la situación en general de la ocultamiento, invisibilización, negación de la adultez mayor, siendo que cada vez somos más adultos mayores. Bueno, si no morimos vamos para allá, ¿no? Y lo vivimos muy normalmente, y resulta que el desarrollo, yo diría la paz, hoy casi paz, construir la paz igual construir el desarrollo, ¿no? Tiene que ver con eso, con que vivamos bien. El reino debe ser eso, que vivamos bien, que la gente tenga comida, tenga bienestar. Por supuesto que todos queremos trabajar, pero trabajar dignamente, en una cantidad de horas decentes, que tú tengas tiempo para llegar a tu casa y no solamente dormir, sino que también jugar un rato, leer. Bueno, todo eso está lejos, estamos lejos. Es como que hayamos normalizado unos tipos o unas maneras de esclavitud que hasta nos parece que es raro hablar de eso, y sin embargo a lo mejor nosotros mismos las vivimos. Somos esclavos de horarios, somos esclavos de distancias. Esclavos del individualismo cultural en que estamos sometidos, sí. ¿no? A mí me afecta mucho que los jóvenes, por ejemplo, tengan ya las nuevas generaciones tengan tan metidas en el ADN este individualismo, y que no piensan en el bien común o en estas cosas que estamos señalando nosotros. Hubo una reunión del cardenal Chomalí con los políticos, y le habló precisamente de un tema no de conversión, de fe para ellos, no buscaba eso, sino que de una relación entre la fe y la religión en cuanto a elemento cultural, ¿no? Y ahí, hoy día, o en estos días, mejor dicho,
Txomalí vuelve a hablar en una entrevista en medios del grave problema que se nos viene por la xenofobia que estamos viviendo, producto de ese individualismo, ¿no? O sea, estamos siendo amenazados de que se van a poner las minas antipersonales, que vamos a poner tanques, que esto, lo otro, y todo afecta en la vida, ¿no? Y resulta que a veces los obispos, muchos obispos, no todos, porque hay que ser justo, lo único que hacen a veces cuando se habla de derecho a la vida, se piensa en el tema natal y en el lecho de muerte, y no en la vida de los pobres, la vida de los vivos, de la gente que sufre la vida diariamente. Yo diría, y lo digo precisamente porque efectivamente no nací en Chile y yo vine a Chile por una opción personal, por una situación de voluntariado en la que me enamoré de Chile y me quedé. Sin embargo, con el tiempo me he ido dando cuenta que nadie quiere irse de su casa, de su país, de sus cercanos. No, claro. Nadie quiere hacer eso. Y lo estoy diciendo desde la opción personal de que me enamoré de Chile, pero significa también una renuncia. Entonces, cuando tú tienes que irte de tu país porque definitivamente hay persecución, se vive mal, o por algún motivo personal que te hace que te tengas que ir, guerra, es absolutamente injusto que no tengas dónde llegar y que además donde llegas te estén juzgando o te estén tratando mal. ¿Te enamoraste solo de Chile? No, de las chilenas, los chilenos. Mira, me gustó mucho este país en muchos aspectos. Precisamente porque son muy acogedores. Pero es complicado cuando la gente no te quiere y eso pasa cuando llegas precisamente desfavorecido. Por todo lo que estamos hablando, no les voy a preguntar a ustedes por quién van a votar, porque no me lo van a decir. No, el voto Pero es yo secreto. sí voy a decir que yo jamás votaría por la derecha en estas circunstancias. O sea, a mí me cabe preguntarme también desde la dimensión eclesial, tenemos que tener una mirada crítica, una mirada que anuncia y que denuncia. Y a mí es verdad que me asusta de pronto estos discursos como de odio, que también los vemos, ¿no? Incluso en la propaganda electoral aparecen como discursos en los que se denigran unos candidatos con otros, ¿no? Eso ya habla de un estilo, ¿no? Y también no voy a decir mi voto, pero también no me gusta estas candidaturas que hablan de un modo de ser autoridad más bien autoritaria, ¿no? Donde pareciera que los otros no son tan importantes, donde pareciera que los pobres son útiles, pero mientras estén callados, mientras no exijan derechos. Y yo, no sé, tengo temor, ¿no? de también cómo las mujeres hemos avanzado, también con los gobiernos, digámoslo, de mujeres, o sea, bueno, en Chile, ¿no? Con Michelle Bachelet. Y temo que algunos de los discursos que hemos escuchado nos hagan retroceder a nosotras las mujeres, ¿no? Con esta mirada más conservadora de un O sea, estilo de sería ser... nuestra sociedad, Benny, no solamente Claro, las mujeres. sí, es verdad, pero las mujeres de verdad que nos ha costado mucho avanzar y ganar los derechos que estamos ganando y la paridad y la igualdad en los sueldos y la participación y el que nos consideren para puestos políticos. Yo no sé si va a ser lo mismo si es que sale algún candidato de aquellos conservadores que quieren volver a esa mirada tradicional, ¿no? De la sociedad donde la familia, la mujer más bien tiene que estar en un rol más doméstico, más al interior de la familia. Yo diría que cualquier mirada autoritarista, que tiene este concepto como más de dominancia, denigra a las personas y las considera menos. O sea, cuando tú estás queriendo proponer una forma de gobierno donde yo tengo mucho más poder, mucho más autoridad, es porque estoy pensando que los demás no son capaces de gobernarse, de autorregirse, y eso nos denigra.
hemos avanzado mucho como sociedad. Ahora ya tenemos derecho a votar. Y además, Aníbal, nos decías que aquí además los extranjeros, antes había gente que no podía. Y tenemos que buscar formas que nos ayuden al desarrollo, que nos den cada vez más libertades, no todo lo contrario. No votamos y no elegimos a alguien para que nos quite libertades. Exacto. Y eso es un tema para todas las personas. Es triste que haya gente que piensa que tiene que quitarnos libertades. Hay un tema, Eli, que tú tocaste, que son las regiones que eligen senadores y todo el país diputados y diputadas. ¿Sabes que hay un tema ahí que me parece a mí que es importante, que no lo he escuchado en ninguna parte? Que yo creo que es un error en los términos de lo que vivimos hoy día, tener elecciones presidenciales y parlamentarias conjuntas. Porque si bien es cierto que nuestras calles están más bonitas, más limpias, no hay la campaña sucia de repintar y de rayar todo como era antes. Uy, sí, por suerte. En las redes sociales es tremendo, es una basura en muchas cosas. Pero además de eso, si te has fijado en la franja, que tú que la viste, todos los diputados y diputadas se cuelgan del presidenciable. Exacto. Y no tienen propuestas propias. Sí, empobrece. Y yo creo que eso empobrece el debate. Claro. Hay un filósofo alemán de principios del siglo XX que dijo que el problema de la razón, cuando no se le daba a la razón no se le trabaja con razones, reina las emociones. Y que iba a llegar el momento en que la sociedad iba a ser gobernada por un boxeador. Es decir, no tenemos nada contra los que practican el boxeo, ¿no? Pero se quiso decir que íbamos a ser gobernados por quienes solo saben golpear. Y yo creo que el tema pasa por cómo las emociones han sido trabajadas en esta campaña hoy más que nunca. Y eso evita que haya una mayor fuerza en el relato, y en el discurso. Y por tanto, nosotros, desde la Iglesia, yo creo que el deber de quienes tenemos un poco más de conciencia es generar una acción que permita llamar al deber ser. Yo creo que la pregunta es: ¿qué proyecto de sociedad estamos impulsando nosotros también desde nuestra fe? ¿Qué es lo que queremos vivir? ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Y qué hacer también para contrarrestar esta cultura que vemos, ¿no? Como de odiosidad, de generar miedo, de exclusión? En eso también tenemos que pensar que nuestro voto, esa rayita en ese papel, tiene un peso, ¿no? Tiene una responsabilidad. A dos pasos. Así que lo digo. No, yo quería citar dos cosas. Una, citarlas, porque tenemos que ver eventos, ¿no es cierto? Las cosas que vienen. Sí. Que no se olviden que hay que ir a votar el domingo. Oh, qué buen evento. Sí, anotado. Y lo segundo es que estamos en mes de María, ¿no? Sí, comenzó el 8. Ustedes que han sido tan marianas, recordarles que hay un documento probablemente que emita el Papa sobre el tema de María, porque hay sectores en el Vaticano que están luchando por que María no tenga el lugar que se le sitúa en el Evangelio. Y eso tiene consecuencias especiales para la presencia de la mujer en la Iglesia. Y ese documento se viene. Creo profundamente que nuestra mariología tradicional de los dogmas marianos no le hace justicia a María, mujer histórica del pueblito de Palestina, que efectivamente es colaboradora, digo yo siempre, del proyecto de salvación. Creo que falta ahí relevar esa parte
de esta mujer. Así que hoy me parece súper interesante. Ahora, cambiar eso digamos, en lo que tenemos como imaginario mariano, complejo, bien complejo. Imagínate, y sobre todo en nuestra cultura, en que la oraciones. Virgen del Carmen a veces es más importante que Jesús. Sí. Bueno, ojalá que salga este documento que tú dices y ojalá hagamos camino con María. Solo si nos ayuda a que cada uno, cada una tenga que redactar o pensar esa oración de nuevo, ya va a ser importante. Entonces, eso ya tenemos que desterrarlo de nuestro lenguaje cristiano. Absolutamente. O sea, el Evangelio empezando lo que más hace por borrar es esas frases, sí. Sí. Y por eso yo quería igual comentar que cuando vayamos a dar el voto, por favor tener presente que con esto estamos apuntando a este proyecto que decimos de proyecto país, pero que sea un proyecto de verdad, de fraternidad y un proyecto de cuidado del medio ambiente, ¿no? Que la Iglesia tanto ha insistido en esto, de cuidado integral de todas las personas, de la búsqueda de la justicia social y de la paz. Necesitamos tanta paz en todos lados, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país. Oye, sí, son días muy interesantes, no para la próxima edición, pero quizás antes de la segunda vuelta podríamos conversar del Dios de los candidatos que van a quedar. Wow. ¿Sí? ¿Vieron que Kaiser fue proclamado en Maipú en el fin de semana como el enviado divino? No tenía idea. Ahí se los dejo. No tenía idea. Nos vamos. Chao. Gracias. Chao. Gracias, un gusto, mucha paz. Este ha sido un capítulo más del podcast A Dos Pasos. Un equipo de producción compuesto por Adrián Neira, Bernardita Zambrano, Elizabeth Juanola y Aníbal Pastor. Hasta la próxima.